Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición una vez más poder estar con cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre. Damos las gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder llegar hasta su casa, hasta su lugar donde Dios le tiene en este momento. Damos gracias al Señor. Esperamos que esta semana haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor se haya glorificado en cada corazón, en cada vida. Qué lindo, hermano, poder, como siempre, acercarnos a ustedes a través de estos medios y poder llegar hasta su hogar y poder bendecirle en el nombre del Señor, poder ser fiel a Dios en su palabra, en medio de las circunstancias, en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, porque Dios es grande, hermanos, y Dios se glorifica en medio de nuestras vidas. Hemos estado hablando un poquito y vamos a seguir hablando un poquito de lo que es el tema del libro de Daniel, que es un tema que nos habla de los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, tiempos finales, tiempos donde sabemos que el Señor nos prepara como pueblo, nos ayuda como pueblo a que nosotros estemos apercibidos de todos los tiempos que vienen para la tierra, hermanos, para que sepamos cuáles son el carácter de nuestros gobernantes y de las políticas y todo lo que hoy se está dando, porque la realidad, hermano, es que lo que menos podemos esperar de estos tiempos son políticas que vayan en favor y no como siempre lo digo, no lo digo por ser fatalista, sino porque ya es un cumplimiento de los tiempos, de la palabra del Señor que es profética y que el Señor, hermanos, nos enseña a través de su palabra. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver un poquito todo eso que el Señor nos habla a través de su palabra. Estamos en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. Queremos saludar a varios hermanos ahí que ya están conectados y a todos esos que se están conectando. Que Dios los bendiga de diferentes lugares y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo. Vamos a estar en el capítulo 8 del libro de Daniel. Ahí vamos a estar basados en la palabra del Señor. Leo para ustedes. De lo que les quiero hablar en esta mañana es de las visiones de las tardes y de las mañanas que tuvo Daniel. En el capítulo 8, verso 19 dice de la siguiente manera: y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí el Señor le establece a Daniel que todo lo que él está viendo es para el tiempo final y que la visión que él tiene en las tardes y en las mañanas revela la identidad del anticristo y los predecesores históricos, porque sabemos que el anticristo, ¿verdad?, está para salir a hacer su función, pero que también hay antecesores de él y que hay algo muy bonito, hermanos, también que nosotros tenemos que tener claro con esto, es de que el anticristo, todo lo que son los gobiernos y todo lo que Daniel nos ha venido enseñando y nos va a enseñar a través de estos capítulos, es de que el anticristo y todo lo que es su gobierno y todo lo que es su política, de todo, tanto en el asunto de política y religión, todo tiene que ir acoplándose para llegar a hacer lo que realmente la Biblia nos enseña. En el capítulo 7 de la visión de Daniel, de lo que nos hablamos la vez pasada, nos habla de los reinos históricos con referente que tuvo que enfrentar Israel. Ahora, también nos habla, hermanos, en esta visión, en el capítulo 7, más bien Daniel registra una visión general de la historia de los reinos, teniendo directamente a Israel, y cuenta cómo el tiempo de los gentiles, oiga qué importante esto,
Este tiempo de los gentiles se marca desde el reinado de Nabucodonosor, que llevó cautivo a los judíos, hasta el regreso del Hijo del Hombre a la tierra. Es el tiempo que se conoce como el tiempo de los gentiles que Dios ha establecido, que en la próxima vamos a ver lo de la semana 70, que es la oración de Daniel a Dios y la respuesta de Dios a Daniel para el pueblo de Israel, ya que recuérdese que todo esto comenzó con el pueblo de Dios llamado Israel, ¿verdad? Y entonces Dios tiene un trato para Israel en medio de los tiempos, y eso es muy bonito y muy importante. Ahora, en el capítulo 8, lo que vamos a ver mayormente es los reinos de Persia y Grecia, que están relacionados con Israel. Ahora, ¿qué es lo bonito y lo importante de esta enseñanza? Que es tratar asuntos históricos sobre Antíoco Epifanes y sobre el cuerno pequeño, que es el futuro anticristo o el anticristo que está para salir en el futuro. Entonces hay algo muy bonito, hermanos, y muy importante con esto, porque vamos a entender el carácter de esta persona. Por eso es bonito esto, hermanos. Si usted está conmigo y le va poniendo atención, se va a dar cuenta que todo lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo y todo lo que se está dando tiene que ver con esos tiempos finales, y tiene que ver con todo lo que hoy se está moviendo y el carácter de todas las cosas que se mueven en este tiempo. Vea lo que nos dice. Empecemos leyendo el verso 1 y verso 2. Dice: durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión después de la que ya se me había aparecido, y esta visión me encontraba en fortaleza de Susa, en la provincia de Elán, de pie junto al río Ulaín. Oiga qué lindo. Ahí Daniel nos habla y nos describe que en esta visión, y hay algo muy importante que quiero que usted sepa conmigo, este cuerno o esto que vamos a ver, la visión descrita en el capítulo 7, fue 12 años después que Daniel recibe esta visión, que dice que es en el lugar de Susa. Susa era la capital babilónica, que se convirtió en la capital en el tiempo del imperio medo-persa, que hoy se localiza más o menos en Irán. Hoy el lugar geográfico es Irán, y cerca del río Ulaín, que es de esa región. Entonces, aquí habla de la cantidad de detalles. Él nos va a hablar de detalles, que eso, cuando la Biblia nos habla de detalles, lo que nos está hablando Daniel es que esos detalles traen veracidad a lo que él está hablando. Contrario al capítulo anterior que leímos en el capítulo 7 de las visiones y sueños, ahora ve cosas que él ha hecho, que aclara en la capital de Susa, de Babilonia, que era en función de su cumplimiento, de sus labores. Él era obligado por el Estado, ¿verdad?, a cumplir sus labores, y se encontraba en este lugar. Y dice que estaba a la orilla del río. Para que nosotros tengamos en cuenta, hay algo muy lindo, y era que los judíos en el tiempo del exilio acostumbraban coger los ríos, los lugares de los ríos, para retirarse a la orilla de los ríos o de los lagos, para retirarse en ayuno y oración, o para celebrar el sábado, el día de reposo. Eso lo puede usted ver en el capítulo 2 de Ezequiel, en el capítulo 9 de Daniel, que lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Así que dice que Daniel estaba en comunión con Dios. Cuando nosotros estamos en momentos, hermano, de incertidumbre, en momentos difíciles, es necesario estar o ir a la presencia de Dios para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Vea que este hombre, cuando recibe las revelaciones de Dios y la dirección de Dios, dice la Biblia que estaba en tiempos de ayuno y de oración, de retiro espiritual. Este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo son tiempos donde usted y yo, hermanos, podemos recibir bendición de Dios. Si estamos aprovechando este tiempo en retiro, en ayuno, en oración, sabemos que ya muchos pues han ido pasando, otros no pudieron por diferentes motivos, ¿verdad?, porque siguieron laborando. Pero aquellos que han aprovechado este tiempo se dan cuenta
que este tiempo es un tiempo que nos sirve para meditar con el Señor, para meternos con el Señor, para que Dios se revele a nuestra vida. Siempre Dios que ha querido dar dirección o que le quiere hablar a alguien de una situación en específico, tiene que haber un tiempo de retiro con el Señor. Y vea qué tremendo, hermano, porque a mí me llama mucho la atención esto, porque vea estos hombres usaban las orillas de un río o las orillas de un lago para meterse en retiro y oración. Vea qué cosa más linda. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque los tiempos de retiro con Dios, hermano, no tienen que ser específicamente un lugar en concreto, sino que pueden ser un lugar agradable, como lo hacían esta gente, en un lugar donde se conectaban con el Señor. Ahora, sabemos que también era por motivos de que eran gente que había sido conquistada también. Tenemos que tenerlo en cuenta, pero lo lindo es que cuando uno tiene un tiempo de retiro con Dios, no meramente tiene que ser un lugar riguroso o le voy a poner así un lugar encerrado como muchas veces se dice, sino que usted puede también aprovechar de que sea un lugar donde usted pueda sentirse bien y pueda tener esa libertad de estar conectado con el Señor. Y ahí fue donde el Señor se le reveló al hombre de Dios, estando conectado en la presencia de Dios, haciendo sus cosas cotidianas, porque tenía que andar por todo aquel imperio, ya que él tenía su función como también parte del gobierno de aquel entonces. Vea lo lindo que nos dice, la visión que él tiene en ese lugar de tiempo de retiro, porque es en tiempos de retiro que Dios se glorifica, que Dios nos habla, que Dios trata con nosotros y nos da dirección de las cosas que el Señor quiere hacer, y también nos usa como un canal, porque recuérdese que al principio que leímos el pasaje nos dice que esto no era para él, pero era de bendición, y a veces nos pasa estas cosas, que Dios nos va a dar cosas que posiblemente tal vez no sean para nosotros, pero van a ser de bendición. Hoy yo agradezco que este hombre se haya metido en un tiempo de ayuno, Dios se haya revelado a su vida, y hoy nosotros podemos saber qué es lo que estamos viviendo en este tiempo por un hombre que tuvo un tiempo de ayuno y oración. ¿Está viendo usted cómo Dios bendice a través de aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que se ponen a hacer su labor de parte de Dios, y Dios se glorifica en sus vidas? Vea lo que nos dice el verso 3 y verso 4. Y cuando levanté los ojos vi un carnero con 2 cuernos largos de pie junto al río, y uno de los cuernos era más largo que el otro. Oiga, pensar de que había crecido después. El carnero embestía todo lo que se encontraba en su paso, y hacía del occidente al norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Oiga, qué tremendo esto. Ahora, vea qué lindo aquí, hermanos. Aquí lo primero que dice Daniel que ve, él es un carnero. El carnero es conocido como el macho de las ovejas, con 2 cuernos, que dice que se puso junto al río. Los cuernos de este carnero eran singulares, pues uno era más largo que el otro, ¿verdad? Y dice que continuaba creciendo. Los cuernos en la simbología bíblica representan poder principalmente militar. Y Daniel describe dos cuernos que hirieron dando cornadas que hacía desde el oeste al norte y al sur. Esto lo que nos dice es que era una actitud feroz y que era constante. Oiga, y el hecho de que el carnero atacara al oeste, al norte y al sur implica por lógica que desde el este y del oriente venía este carnero. Entonces vea cómo, hermano, por qué cuando hablamos de la profecía bíblica y de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, siempre los ojos tienen que estar puestos en el Medio Oriente o en el Occidente, ¿verdad? Porque todo lo relacionado con la palabra del Señor tiene todo ese enfoque bíblico. Ahora, también recuérdese que esto tiene un momento preciso en aquel momento de la historia, ¿verdad? Que a la vez es profético para nuestro tiempo. Ahora dice que la bestia, todo lo que le hacía frente, que terminaba, ¿verdad?, siendo abatido. El poder de sus cuernos lo hizo invencible. Dice, de hacer que, oiga,
continuara ganando terreno, engrandeciéndose. La identidad de este carnero lo vamos a ver ahora más adelantico en el verso 20, en el capítulo 8, verso 20, que nos habla del que era la Media Persia, ¿verdad? Que fueron dos grupos que se unieron en un momento de la batalla. Pero aquí vea lo bonito, hermano, cómo el Señor es perfecto en su palabra, y cuando el Señor hace las cosas se cumplen tal y como Dios nos dice. El carnero era símbolo de guerra persa, y sus estandartes de batalla eran cargados por un carnero. En el antiguo zodiaco identificaba a Persia como el carnero, hablando de Aries, y en Grecia como el Cauro, hablando de Capricornio. En la historia de estos imperios de alianza imperial, que estos dos se unieron para vencer, ¿verdad? Sus, ¿cómo se llama? Los otros imperios, como el Cuerno más largo, hablando de Media, ganó tanta preeminencia. Media desapareció, Grecia, perdón, ganó tanto preeminencia que Media se fue desapareciendo, y al final terminó convirtiéndose en la región de Persia. Los dos se unieron, pero al final agarró más fuerza Persia, ¿verdad? Grecia, y entonces medio persa, sí, Persia, y entonces terminó consumiendo a lo que es Media y terminó siendo Persia. Entonces ve cómo la Biblia nos habla de una simbología, pero esa simbología tiene un sentido, que un cuerno le crecía más que el otro, era porque el reino Persia iba agarrando mayor fuerza, ¿verdad? Que al final terminó consumiendo a Media y quedando solo ellos. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo ellos, los medios persas, atacaron el oeste de Lidia, Lonia, Tracia y Mesodania, hacia el norte a las montañas del mar Carpio, el valle de Osus, y ahí varias regiones del sur de Babilonia, Palestina y Egipto, que es lo que nos habla, ¿verdad? Verdaderamente de cómo atacó y venció todos esos gobiernos. Ahora, vea qué bonito. Ahí Daniel está recibiendo, ¿verdad?, la visión, y está viendo de qué se trata. Ahora, mientras Daniel pensaba, ahí la visión del macho cabrío como un solo cuerno, que es al final, ¿verdad?, cuando Persia agarra esa fuerza y entonces vence. Vea lo que nos dice el verso 5 al verso 8. Y mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de los cuernos que yo había visto parado junto al río, y se abalanzaba con furia sobre él, y el chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos, y el carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo, rescatar el carnero del poder del chivo, y el chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron otros cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Aquí Daniel recibe la visión y dice que mientras él veía, apareció el carnero de 2 cuernos. Otro animal entró en escena en la visión. ¿Cuál era? El macho cabrío, que se conoce como el cabro, ¿verdad? Que era, este cabro corría desde el oeste a velocidad que parecía que no tocaba el suelo, mejor dicho, que volaba. Y entonces aparece en escena y dice que esta especie, de 2 ojos, que era parecido al unicornio, según el capítulo 8, verso 21, lo identifica como Grecia, que fue el tiempo del famoso, ¿verdad?, Carlomagno, que fue el grande conquistador de los imperios del oriente y del sur en el tiempo corto, que la velocidad de fue tan grande que lógicamente, mis amados hermanos, solo pudo cumplirlo este hombre llamado
Alejandro, ¿verdad? Alejandro Magno, perdón, dije Carlomagno, no, Alejandro Magno, que al final fue el que logró que su imperio fuera arrasador, que saltó y llegó de manera que, en la visión el cabro corrió hasta el carnero de 2 cuernos y lo atacó con furia, hiriéndolo a muerte y destruyendo sus 2 cuernos. En esa mismo hizo Alejandro con los reyes de Medo y Persa, quien venció varias batallas hasta que los derrotó al final en medio de la batalla de Gaugamela, cerca de Nínive, en el año 331 antes de Cristo. Así que la victoria fue tan tremenda de este hombre, hermanos, que, se llegó a querer dar honra de un rey, de un Dios, de manera que su mismo ejército se molestó con él, porque él, exaltó su grandeza bajo la Grecia, Alejandro Magno, de manera que, hoy en día es el medio Mediterráneo, todo eso lo abarcó, que hoy conocemos como Afganistán, el río de la Gran India, el sur de Egipto y casi todo Etiopía. En fin, su reino creció como la espuma, pero de la misma manera la soberbia hizo que él muriera prematuramente a los 33 años. Ve cómo, hermanos, todas estas cosas que hoy nosotros vemos y que hoy nosotros identificamos con el mundo, todas estas soberbias y todas estas cosas que hoy se mueven en medio de los hombres, así como van subiendo, así tarde que temprano van a bajar y van a terminar, porque la soberbia delante del Señor es aborrecida. Y cuando habla de los 4 cuernos, ¿verdad? O las 4 partes dirigidas, nos habla de los generales en los cuales terminó el poder de Alejandro Magno, que fue Casandro, Lismaco y Seuluco o Ptolomeo, que fueron los generales que terminó todo el poder de aquel hombre Carlomagno. Entonces vea qué bonito cómo la palabra del Señor, a pesar de que es una simbología de Dios, se muestra a través de estas imágenes cómo todo eso se cumplió por medio de aquellos reinos, y cómo hablamos la vez pasada en la enseñanza que eran reinos y gobiernos, que de ahí surge. Y ahí eso es lo bonito de todo esto, aunque es un poco tedioso la cuestión histórica, pero es importante porque vamos viendo de dónde va a surgir ese cuerno pequeño y de dónde viene ese cuerno pequeño y de dónde surge todas esas cosas, porque esto es muy importante, hermanos, saberlo. ¿Por qué? Porque todas esas costumbres y todo ese tipo de vida que vivió y todas esas atrocidades que se vivieron en esos tiempos es lo que nosotros tenemos que irnos preparando, porque es lo que viene para estos tiempos finales, que son gobiernos déspotas, gente que viene sin amor, que después lo vamos a ver cuando ya el carácter del anticristo, que dice que no tiene amor de madre, y cuando habla de que no tiene amor de madre es que no piensa en lo que hace. Por eso la Biblia los compara con bestias, porque son gobiernos que no tienen, ¿cómo le puedo decir? Amor por las cosas, por las personas, no les interesa nada. Todo lo que hacen, lo hace como lo hace una bestia, sin sentido, sin compasión, sin nada de esto por el estilo. Vea lo que nos dice ahora el verso, el cuerno pequeño, que es de donde surge el famoso macho cabrío. Vea lo que nos dice la palabra en el verso 9 al 14. Y luego uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder crecía de gran manera, se extendía hacia el sur, hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Y su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra algunos de los seres celestiales, y algunas de las estrellas los pisoteó, e incluso desafió al comandante de los ejércitos de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo el templo. Oiga qué lindo lo que nos dice esta palabra. Y no se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fueron derrocadas,
y el cuerno tuvo éxito en todo lo que hacía. Y entonces oía a los dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos le preguntó: ¿y cuánto tiempo durará los sucesos que están en esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación tendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisoteará el templo y a los ejércitos celestiales? Y el otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas, después del templo será restaurado. Aquí la escena que nosotros vemos de Daniel, de estos 4 cuernos que surgieron del único cuerno, el macho cabrío, surge un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño no se debe confundir con el del capítulo 7, más bien verlo como el antecesor de este. Este cuerno pequeño se extendió en 3 direcciones como sus antecesores, al norte, al sur y hacia Palestina en particular. Ahora, aquí cuando hablamos de las estrellas, lo que hablamos es en el contexto de Israel, que lo habla Génesis capítulo 15, verso 1, capítulo 22, verso 17, 37, del 9 al 10, y Daniel 12, 3, y Mateo capítulo 13, que es el ejército. Ellos también constituyen, dice, el ejército del Dios, según Éxodo, que nos habla aquí, para que nos quede claro, cuando dice que vencieron, está hablando de Israel y no del Dios del cielo, ¿verdad? Porque esto puede tener alguna confusión. Ahora, una de las cosas importantes aquí, hermano, es que de esos 4 generales, el cuerno pequeño que surge es el cuerno que explica la representación profética del rey de Seleuco, que es el nombre de Antíoco, que es Antíoco IV, que se nombró Epifanes, o Dios manifiesto del reino de Siria, que incluye en Palestina entre el año 175 al 164 antes de Cristo, que este es un antitipo o un tipo del anticristo. Este Antíoco se ensoberbeció contra Israel y lo oprimió de tal manera que, oiga lo que hizo, que en una ocasión mató cerca de 40,000 judíos en 3 días y encarceló a otros 10,000. Eso es para que usted se dé cuenta, hermanos, que el tiempo que nosotros vamos a enfrentar es un tiempo difícil, porque con tal de que los reinos adquieran su poder y vengan a buscar su fama, no les van a importar cuántas personas tengan que morir. Vea, cuando vemos estos gobiernos y estos reinos, la palabra nos enseña que era gente, oiga, vamos a ver aquí, dice que en 3 días, oiga, gloria al Señor, en 3 días mataron, en una ocasión mataron cerca de 40,000 judíos y en 3 días encarcelaron a 10,000, para que vea usted las matanzas y las cosas tal y como se hacen. Según los historiadores, en diciembre del año de 168 antes de Cristo, Antíoco mandó a erigir un ídolo llamado Zeus en el templo de Jerusalén, que los judíos lo llegaron a llamar a ese ídolo la abominación desoladora, que habla Jesús en el capítulo 24 y verso 15 de Mateo. De manera que profana el templo, y entonces en medio del santuario de Dios, la resurrección macabea, que culminó en el 25 de diciembre del 164 antes de Cristo, la purificación del templo en lugar de la fiesta judía llamada Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Como el Señor cumple la palabra, donde el Señor dice que por un tiempo, y llegó el tiempo en que el Señor permitió que se levantara en contra del pueblo y les metiera inclusive este ídolo que levantó, que ellos le llamaron ¿cómo se llama? La abominación desoladora. Y entonces, ¿cómo concluyó? De ahí es que dice que el cuerno pequeño, o el quinto, continúa el sacrificio de tarde de mañana, que no destruyó el templo de Jerusalén, sino que más bien lo profanó, que es que no le permitió
los propósitos religiosos judíos. ¿No le parece a usted, hermanos, que esto nos va enseñando y nos va hablando de todo lo que hoy estamos viviendo, cómo hoy no se permite? Ahora, no estoy diciendo meramente que es por los gobiernos, porque la realidad es que estamos en un momento donde por bien de la salud y todo, pero es para que usted vea cómo se va gestando hoy en día de todas estas situaciones, cómo estos golpes, ¿verdad? Que usted ve hoy en día, hermanos, cómo todo va cuadrando y todo se va viendo, hermano, y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Vamos a llegar a un momento en que todo lo que usted y yo estamos acostumbrados a hacer se va a ir mermando, de manera que solo vamos a tener que depender del Señor, de su palabra y de lo que hemos aprendido en nuestros corazones y lo que hemos atesorado en nuestras vidas. Por eso es que la iglesia tiene que ir encaminándose a entender que esto ya no va a volver a la normalidad, que nosotros tenemos que entender que estamos entrando, y usted lo puede sentir por su espíritu y lo podemos sentir por medio de lo que Dios se revela a nuestros corazones y a nuestras vidas, de que esto ha cambiado y va a cambiar, porque estamos entrando en los últimos tiempos y lo que vamos a ver es todas estas cosas tristes, estos dolores, principios de dolores que ya está viviendo la iglesia, y que, amados hermanos, la cosa se va a poner cada vez más dura, porque vamos a ver todo esto, hermano, fuertemente. Ahora, este Antíoco Epifanes es tipo claro del anticristo, cuyo reinado está en el futuro, pero sus actos serán semejantes a sus predecesores históricos. Y por eso es lo bonito de esto, hermano, tener claro. ¿Por qué traigo esto? Yo sé que es tedioso a veces la cuestión histórica de estas situaciones del pasado, pero cuando usted como dicen, si usted no conoce su pasado, muy posiblemente vas a cometer los errores en el futuro, por no haber conocido lo que se dio en el pasado y no haber estado preparado para lo del pasado. Posiblemente mucha gente, y es lo que hoy está pasando, mucha gente, hermano, está hablando en medio de estas situaciones, que vienen tiempos mejores, que esto lo vamos a vencer, y hermano, que es triste, hermano, saber que la gente le gusta oír. Es que el ser humano siempre le ha gustado oír lo que le interesa. Siempre el ser humano no le gusta oír la realidad de las cosas. Siempre nos gusta oír lo bueno, lo bonito. Pero la realidad es que si estamos preparados y si entendemos estas cosas, hermano, no tenemos por qué tener temor y no tenemos por qué temer a lo que viene. Porque recuérdese que somos el pueblo de Dios y estamos guardados por Dios, pero que hay una realidad en nuestra vida y en nuestro tiempo que vamos a tener que enfrentar. Y por eso le estoy hablando de estos temas, porque estos temas son los que nos preparan a nosotros para enfrentar lo que viene, hermano. Lo que viene no es fácil y lo estamos viendo y lo estamos recibiendo y apercibiéndonos de parte del Señor. Ahora, en medio de esta terrible visión que experimenta Daniel, escucha una voz del ángel que pregunta: ¿hasta cuándo va a durar esto? Ve qué tremendo, hermano, porque es lo difícil de estos tiempos, que a uno se le hace eterno y va a ser un tiempo muy difícil, y es un tiempo donde hasta cuándo muchos se preguntarán, y ahí es donde estamos y ahí es donde yo quiero llegar, que muchos, por no estar entendiendo la palabra de Dios y no estar entendiendo los tiempos, se van a desesperar, porque siempre lo malo, lo difícil, lo que viene, uno deseara que pasara rápido, pero la realidad es que no es así, hermano. Las situaciones hay que enfrentarlas, y aunque duran poco tiempo, pero van a durar el tiempo que tienen que durar, porque está marcado por el Señor. Así que los mismos ángeles se preguntan: ¿y cuándo? Y entonces aquí es donde dice: la duración de la visión del sacrificio y la prevaricación asoladora entregada al santuario y el ejército para ser pisoteado. La pregunta se refiere a cuánto habría de durar el pueblo sin poder sacrificar en el templo
ver la abominación desoladora, esta estatua erigida por este hombre Antíoco. Y amado hermano, este momento de angustia, y es terrible porque usted lo sabe, los que tenemos el corazón para Dios y para las cosas santas, hoy en día estamos escandalizados, hermano, de todo lo que está pasando, y muchos nos preguntamos: Señor, ¿qué de tu venida? ¿Cuándo de tu venida? ¿Qué de tu tiempo? Ya muchos no soportamos, y es la realidad. Los que amamos a Dios vemos que estos tiempos, hermanos, son tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos que uno no quisiera pasar, pero la realidad es que el consuelo es que Dios tiene un tiempo marcado, que Dios ya tiene predestinado su tiempo, y que es necesario todo esto para cumplir los planes del Señor. Por eso algo que debe de fortalecerse la iglesia es en la paciencia, en la perseverancia, es agarrarnos de la mano del Señor para poder, hermano, estar fortalecidos en los momentos de la prueba y en los momentos en los cuales estamos viviendo. Para entenderlo mejor, los tiempos que marca Daniel, o que se le dicen a Daniel ahí, es que en Génesis capítulo 1, versos 5 al 31, nos habla del día con 24 horas, o simplemente como 2300 tardes y mañanas, mediodía, para un total de 3 años, 2 meses y 10 días. Este fue el periodo de persecución contra Israel que culminó después del invierno del año de 164 antes de Cristo. ¿Está entendiendo usted que el Señor marca los tiempos? ¿Y qué es lo bonito de esto? Saber estas cosas, que no nos podemos brincar esos tiempos, no nos podemos salir de esos tiempos, pero lo lindo y el consuelo y la esperanza es que Dios tiene los tiempos en sus manos, que nada se le sale a Dios. Aunque Dios permite todo con un propósito, Dios siempre tiene el tiempo, hermano, para las cosas. Ahora, lo más lindo para ir entendiendo esta visión, que es para lo que nosotros necesitamos saber de esto, porque eso es lo lindo, saber la historia, de dónde viene, cómo se gestan las cosas, pero con qué fin Dios las hace, porque todo lo que Dios hace tiene un fin. Dios quiere cumplir sus propósitos. Daniel y la visión y su explicación, la interpretación de esta visión que les da a Daniel, porque lo lindo del Señor es que Dios siempre se va a revelar a sus siervos y les va a dejar con claridad. Hoy en día, los que estamos buscando a Dios y entendemos lo que Dios está haciendo cosas lindas en medio de esto, pero hay que meterse con Dios para conocerlo, como lo hizo Daniel en momentos de necesidad, de angustia, en momentos de cautiverio. Aprovechaban el tiempo. Por eso es bonito, hermano, esto que estamos viendo, porque hoy tenemos que estar en nuestros hogares, tenemos que estar en un confinamiento por la salud y por todo esto, pero que a la vez puede ser un momento de aprovechamiento para meterse con Dios, para que Dios se revele a nuestra vida y nos haga ver y entender lo que Él está haciendo en medio de estos tiempos, para poder nosotros seguir caminando por ese sendero que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vea lo que nos dice, voy a leer corrido hasta el verso 27, del 15 al 27. Y mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien se parecía a un hombre, se paró frente a mí, y entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Eulaín: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caía a rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes de comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel, con un toque, oiga qué lindo, me despertó y me ayudó a ponerme en pie, y entonces me dijo: estoy aquí para explicarte lo que sucederá después del tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin de los tiempos. El carnero con los cuernos presente a los reyes de Media y de Persia, y el chivo peludo representa al rey de Grecia. El cuerno enorme que tiene entre los ojos
representa el primer rey del imperio griego. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indica que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Y al final de tus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de la maldad, subirá el poder del rey brutal en un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda, cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda y destruirá a los líderes poderosos y arrastrará a los pueblos, el pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe hasta entrar en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humanitario. Esta visión sobre los 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Y entonces dice el 27, yo Daniel quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Vea qué tremendo aquí, hermano. Porque Daniel, en medio de esta visión, la interpretación, necesitó, como todo, interpretación divina del significado de todo esto que él había recibido. De manera que gráficamente la voz de la ribera que sale del río Elohim le indica que el ángel Gabriel, que significa hombre de Dios, que es el que le explicaría la visión que acaba de ver. Porque eso es lo lindo de todo, hermano. Cuando yo voy a estas cosas, me gozo en la palabra de Dios, porque siempre Dios tiene a su pueblo apercibido. El que es pueblo de Dios tiene que estar apercibido en todos los tiempos, porque a través de la palabra lo vemos, la constante, que Dios nunca ha enviado ni enviará nada sin que su pueblo sea apercibido. El pueblo de Dios tiene que estar apercibido de los tiempos que se están viviendo. Por eso es que el Señor no deja a Daniel en confusión. Yo sé que estos son momentos de mucha confusión y de muchas cosas, pero el pueblo de Dios está percibido y sabe que todo esto está en las manos de Dios, y Dios tiene el control, y Dios se revela a nuestras vidas de lo que vienen. Vienen, amado hermano, tiempos de meterse con el Señor, de agarrarse al Señor. Este es un tiempo donde ya no podemos, mis amados hermanos, estar jugando. Es un tiempo en el que hay que estar agarrado de la mano del Señor. El poquito tiempo que Dios nos permita estar sobre esta tierra, hermano, es un tiempo que hay que aprovechar, porque Dios, mis amados hermanos, está acelerando los tiempos y nosotros lo podemos ver. Aquí Gabriel comienza diciéndole a Daniel que la visión no es para el tiempo de él, sino para un tiempo futuro, en el caso del tiempo de la raza humana en el cual nosotros estamos viviendo. Al oír la voz del ángel, dice que se desmaya, pero el mismo ángel lo revive para explicarle. Y eso es lo bonito, amados hermanos, que vemos aquí, que esto es espiritual. Las cosas se reciben espiritualmente. Vea que este hombre estaba en tiempos de ayuno y de oración, y aún así, cuando recibe la revelación, dice que cayó como muerto, que de manera que el ángel tuvo que revivirlo para poder explicarle. Es para que usted se dé cuenta que, amados hermanos, Dios se revela a la gente que es espiritual, que se mete en tiempo con Dios. No podemos recibir cosas profundas, cosas tremendas de Dios, si no es a través del ayuno y de la oración, que es donde Dios se revela a nuestra vida. Por eso el que está confundido, el que anda sin orientación, lamentablemente es porque no sacan el tiempo para buscar a Dios en ayuno y oración. Cuando usted está en la presencia de Dios en ayuno y oración, usted tiene dirección de parte del Señor en cualquier área que sea de su vida, porque Dios se revela al ser humano en cualquier área de su vida. Ahora, vea qué tremendo la importancia
se la aclara en el verso 23, donde puede escribirse el futuro anticristo, cumplimiento de la maldad a través de Antíoco Epifanes, ¿verdad? Que realizará en el tiempo determinado. Aunque no es para el tiempo de él, se habla de un tiempo donde se va a dar la visión que fue en el tiempo de Antíoco, pero a la vez que es un tipo del anticristo, que es lo que nosotros vamos a ver, y como hoy dice la Biblia que este gobierno se está moviendo. Este personaje del futuro anticristo, o la bestia, como le llama la Biblia, que aparece en escena al fin de la historia, como lo dice el capítulo 23 el verso 23 del mismo capítulo, no aparecerá sino hasta que comience cuando el día del Señor, que lo habla segunda de Tesalonicenses 2:2, y su manifestación es impedida hoy. ¿Por quién? Por uno que lo detiene. Volvemos a repetir lo que hablamos en el verso, en el capítulo 7 de Daniel. ¿Quién lo detiene? El ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia, porque Dios tiene un tiempo para cumplir su palabra y para trabajar con el pueblo gentil. Recuerde que el pueblo gentil, sus inicios comienzan con el gobierno de Nabucodonosor y termina hasta que se acerque la venida del Señor. Esto es lo maravilloso que nosotros tenemos que ver a través de la palabra profética, hermano, que Dios, oiga, tiene un tiempo ahora, que esto nos dice el Espíritu Santo, según de Tesalonicenses 2, del 6 al 7. El anticristo o la bestia será un gentil descendiente del antiguo imperio que romano. Hermano, es para que usted ve lo bonito de conocer la historia, de dónde viene, de dónde se están dando todos esos movimientos hoy en día, dónde hay que estar poniendo la mirada para saber dónde se está moviendo, qué se está moviendo. La iglesia tiene que, por eso la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. La iglesia tiene que poner atención en estos tiempos a lo que Dios ha hablado, porque Dios tiene a su iglesia preparada, la que conoce la palabra y la que tiene conocimiento de la palabra. Lo vemos en Apocalipsis 13:1, Apocalipsis el mismo 13 verso 17, Apocalipsis 17:15 y Daniel capítulo 9 verso 26, que lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Su dominio será mundial, lo dice Apocalipsis 13:2 y 17 del 9 al 11. Y Daniel 7:7, 8, 20 y 24, verso 8, 20, 24. Establecerá alianzas y acuerdos, tratados mundiales. ¿No le ha llamado a usted la atención, usted hermano y hermana que oye y escucha, que se ha desatado en los últimos años y en los últimos tiempos los famosos tratados mundiales, los famosos alianzas, acuerdos mundiales? ¿Por qué? Porque esto es lo que está viniendo, es lo que viene, es lo que nos acerca, hermano, a la venida del Señor, es lo que nos alienta, que nuestra esperanza está en el Señor y que estamos por volar de esta tierra, según lo dice Daniel 8:24 y Apocalipsis 17:12. Será un hombre inteligente, persuasivo, sutil y astuto. Daniel 7, 8, 20 y capítulo 8, verso 23. Así que es lo que hoy vemos. Los gobernantes de hoy en día, gente muy inteligente, persuasiva, sutil, astuta, hermano. No estamos topando con cualquier tipo de gente astuta, los gobernantes de estos tiempos, los movimientos de este tiempo. Vea que hoy en día, hermano, y hay que hablarlo como es, a través de tratados internacionales y situaciones de esta, están metiendo todo tipo de leyes. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el anticristo, la bestia, cambiará las leyes y las costumbres. Daniel 7:25, que lo estuvimos viendo. Y oiga, es decir, implantará leyes distintas a las conocidas. En estos versículos nosotros vemos particularmente, oiga, el ministerio del anticristo y su representación histórica a través de Antíoco Epifanes, que lo vimos ahora. Entonces vea qué tremendo, porque es lo que usted y yo estamos viendo. Usted no se puede asustar por todo esto, porque a través de toda esta sutileza el enemigo está metiendo, hermano, y se está metiendo fuertemente para meter todas sus cosas
Y la iglesia tiene que saber que esto que nos hace acercarnos más a Dios no es estar peleando, hermano, en fuerzas humanas, porque ese es el problema de muchos hoy en tiempo que quieren estar peleando. Dios nunca mandó a su iglesia a pelear en fuerzas humanas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto nos dice que nada ni nadie puede detener lo que está pasando, que la única, recuérdese que Jesús nos dijo que el reino de Él no es de esta tierra. Nosotros no podemos tener un enfoque en las cosas de esta tierra. Tenemos que estar enfocándonos en ¿qué? En afirmarnos en el Señor, en afirmarnos en su palabra, en afirmarnos en las cosas de Dios, porque esto es lo que nos va a dar la victoria. Así que, mis amados hermanos, una vez más la palabra nos confirma, mis amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde vamos a ver todo este tipo de situaciones que les he venido hablando y que no podemos escandalizarnos, sino más bien afirmarnos en el Señor, agarrarnos del Señor como tiene que ser, aprovechar bien el tiempo y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque no estamos jugando, no estamos en tiempo para jugar. El Señor apercibe a su pueblo y a su iglesia de que se agarren de la mano poderosa del Señor, porque los tiempos están cumpliéndose. Así que el resultado físico de aquella visión es que dice que al escuchar la interpretación del ángel, él quedó espantado, quebrantado y enfermo por la visión. El texto nos indica que se enfermó por algunos días, pero nos dice que en cuanto él pudo, amados hermanos, quedar impresionado por aquel evento glorioso, sobre todo a lo revelador, causó en el ser humano debilidad física, como fue en el caso de Daniel. Por eso es que la Biblia nos llama que esto no es con carne ni sangre. Las cosas de Dios son espirituales y hay que someterse a las armas que Dios nos ha dado, que es el ayuno y la oración. Es la única que puede sostenernos para que Dios se revele a nuestra vida. Aquí es claro, vea que el profeta, Dios permite que el profeta lo escribe el Espíritu Santo, nos permite que el profeta haga un énfasis en eso, porque es ahí donde nosotros tenemos que llegar a entender. La gente quiere que Dios se le revele, que Dios le hable, pero no quieren meterse a pagar un precio. Para las cosas espirituales hay que pagar un precio. Así que Daniel dice que quedó un poco afectado por esta situación, pero que una vez que terminó, que se fue la enfermedad, volvió a sus responsabilidades, gloria al Señor, dando testimonio y ejecutando las tareas que tenía que hacer con responsabilidad y excelencia. Por eso, hermanos, en la iglesia, el pueblo de Dios tiene que aprovechar el tiempo, porque aquí nos habla algo muy lindo y muy hermoso, que Daniel era un hombre de Dios que tenía un puesto de eminencia, tenía un puesto, un cargo, pero aún así supo sacar el tiempo para buscar a Dios. No hay pretextos en nuestra vida para buscar a Dios. La gente pone como mucho pretexto, que mira que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. No, el tiempo para Dios se saca. El tiempo nunca sobra. Nunca usted espere que le sobre el tiempo para dárselo para Dios. El tiempo se saca, porque sobrar nunca va a sobrar el tiempo. El tiempo más bien siempre va a hacer falta. Así que, mis amados hermanos, estamos en tiempos finales. Lo que viene y lo que se está dando nos está hablando del tiempo final. Va a ver qué interesante se va a poner los próximos versos, capítulos que vamos a ir viendo, porque vamos a ir viendo con más claridad, hermano, de qué se trata todo esto. Es que es un libro que está muy enlazado, casi todos sus capítulos, pero vamos a ver en la próxima, vamos a ver la intercesión de Daniel al Señor para su pueblo Israel, que es el tiempo final que Dios tiene llamada la semana 70, que está predestinada para el pueblo del Señor, que Dios lo tiene. Así que el tiempo de nosotros los gentiles se está llegando a su fin, y es el tiempo de Dios para nosotros, porque Dios tiene un tiempo reservado para el pueblo de Israel. Así que este es nuestro tiempo, no podemos contar con otro tiempo. Este es el tiempo que Dios predestinó para que fuéramos salvos. Que Dios bendiga sus vidas, que la paz del Señor gobierne sus corazones. Oramos a Dios para que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por tu palabra que una vez más nos apercibe, Señor, y nos enseña, Señor, a entender los tiempos, Padre. Gracias porque estamos en tiempos finales, Señor amado, en tiempos donde tenemos que estar preparados, Señor, danos la fuerza, la fortaleza, la bendición, el amor, la perseverancia, Señor, para acercarnos cada día más a ti, Señor, y a las cosas que son tuyas. Ponga nuestra mirada en las cosas eternas, Señor, en no la de esta tierra, sino en las que son del cielo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy la gracia por ese pueblo, Señor, que está siendo apercibido de los tiempos finales. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.